La diosa prohibida. ¿Una deidad que se creó a sí misma? ¿Qué pasaría si te dijera que existe una diosa que no necesita a ningún dios para existir? Una divinidad que nació de sí misma, que se creó a partir de su propio pensamiento, de su propia conciencia. Olvídate de las historias que te contaron. Prepárate para descubrir la verdad oculta en los confines de la historia. En el corazón del desierto egipcio, un hallazgo arqueológico sacudió los cimientos del pensamiento religioso occidental. 13 códices de papiro, escritos en una lengua ancestral, contenían la historia de una divinidad femenina olvidada, Protenoia. Pero no es una diosa como ninguna otra. Los textos gnósticos la describen como la primera emanación del pensamiento divino, una entidad que dio origen al universo a través de su propia autocreación. Esta no es la historia de la creación que conoces. Olvídate del dios barbudo, del Edén y de la costilla de Adán. Protenoia desafía todo eso. Su historia nos lleva a un universo donde lo divino femenino es autosuficiente, capaz de generar vida y conciencia desde su propia esencia. Prepárate para sumergirte en las profundidades de la sabiduría gnóstica y a descubrir la historia de la diosa prohibida, la deidad que se creó a sí misma. Su nombre, Protenoia, significa primer pensamiento, primer intelecto. Y su historia, guardada durante siglos en el silencio del desierto, está a punto de ser revelada. Yo soy la primera, la última. Yo soy la venerada y la despreciada. Yo soy la virgen y la ramá. Yo soy la madre y la hija. Yo soy el silencio que es incomprensible y el pensamiento cuyo recuerdo es frecuente. Yo soy el conocimiento y la ignorancia. Estas son solo algunas de las afirmaciones de Protenoia en este texto, un monólogo que nos muestra la complejidad y la paradoja inherente a su naturaleza. Ella es todas las cosas y ninguna a la vez, la primera y la última, la luz y la oscuridad. La historia que hoy comenzamos nos lleva a las ardientes arenas del desierto egipcio en el año 1945. Un hallazgo fortuito, un campesino en busca de tierra fértil, destapó un secreto que había permanecido dormido durante siglos. No era oro ni joyas lo que yacía bajo la tierra, sino una colección de códices de papiro frágiles y amarillentos, escritos en copto, la lengua ancestral de Egipto. Estos manuscritos no eran textos religiosos comunes. No contaban las historias bíblicas que conocíamos, ni las leyendas de la antigüedad clásica. En sus páginas se encontraban las enseñanzas de un movimiento religioso que la historia había intentado borrar, el gnosticismo. Un pensamiento que desafiaba las normas, que exploraba la naturaleza de la divinidad con una profundidad asombrosa. Y entre los fragmentos de sabiduría surgió una figura femenina, enigmática y poderosa, Protenoia. Su nombre, traducido aproximadamente como primer pensamiento o primer intelecto, nos daba una pista de su trascendental importancia. La noticia del hallazgo se extendió entre los círculos académicos, pero descifrar los códices no sería tarea fácil. El copto, una lengua prácticamente olvidada, los papiros, dañados por el tiempo y el entorno, y la naturaleza esotérica de las enseñanzas gnósticas, creaban un desafío colosal. Durante años, los textos permanecieron en silencio, esperando a que las mentes adecuadas pudieran descifrar sus secretos. En esas páginas aguardaba la historia de Protenoia, una divinidad que rompía los esquemas de las creencias tradicionales. No se trataba de un mero personaje en un mito, sino de una fuerza cósmica, la primera emanación del pensamiento divino. Pero, ¿quién era realmente esta Protenoia? ¿De dónde provenía este conocimiento que había desafiado a las religiones dominantes? La búsqueda apenas comenzaba.
La investigación de los códices de Nag Hammadi nos llevó un viaje a través de los laberintos del gnosticismo, un universo de ideas tan fascinante como complejo. El gnosticismo, aunque diverso, compartía una serie de premisas centrales: un Dios supremo, trascendente e incognoscible, un mundo material imperfecto creado por una entidad inferior, y una chispa divina que reside en el interior de cada ser humano. La búsqueda de la gnosis, el conocimiento intuitivo, se convertía en la clave para la liberación de la ignorancia y el regreso al reino espiritual. Y es en este contexto donde la figura de Protenoia cobra una relevancia aún mayor. Protenoia no es simplemente una divinidad más en el panteón gnóstico, es la piedra angular de la creación, el origen mismo del pensamiento. Su nombre es una declaración de su naturaleza, el primer pensamiento, la primera conciencia. Los textos gnósticos la describen como la primera emanación del Dios Supremo, la semilla que contiene el potencial de todo lo que existe. Es la fuente de la luz, la sabiduría primordial, el arquetipo de la realidad. Pero su papel va más allá de la creación. Es una fuerza redentora que busca despertar a la humanidad de su letargo y guiarla de regreso a su origen divino. En los códices, Protenoia habla con su propia voz. Una voz que resuena desde el corazón de la creación, una voz que es a la vez misteriosa y reveladora. Yo soy la primera que ha descendido, declara Protenoia. Yo soy la forma de la verdad. Yo soy el pensamiento que reside en la luz. Yo soy el misterio que permanece en el silencio. Estas palabras, extraídas de papiros milenarios, nos transportan a un tiempo en que la divinidad era vista con una mirada más profunda, más allá de las definiciones rígidas de las religiones establecidas. Los estudiosos descubrieron que Protenoia no es una figura estática. En algunos textos se la relaciona con la sabiduría divina, la sofía gnóstica, que jugó un papel en la creación del mundo material. En otros, aparece como una figura redentora que busca rescatar a la humanidad de la ignorancia y la separación del reino espiritual. Su figura, femenina y poderosa, destaca la importancia del aspecto femenino en la concepción gnóstica de la divinidad, algo que contrasta con el predominio masculino de otras tradiciones religiosas. Protenoia era la madre, la guía, la mediadora, un reflejo de la luz divina en el mundo material. El descubrimiento de Protenoia ha tenido un impacto profundo en la comprensión del gnosticismo y ha resonado en la cultura contemporánea. Su voz, silenciada durante siglos, ha vuelto a hacerse escuchar, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la naturaleza de lo divino. Artistas, escritores y pensadores han encontrado en ella una inspiración para explorar la espiritualidad, la conciencia y la búsqueda de sentido. Su figura, compleja y multifacética, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conexión con lo sagrado y sobre el potencial de la conciencia humana. Protenoia, la primera mente, el eco de la primera conciencia, ha salido de las sombras del olvido para iluminar nuestro presente con su luz ancestral. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tus pensamientos, tu conciencia? ¿Has sentido que hay algo más allá del mundo material, una chispa divina en tu interior? Si es así, entonces la historia de Protenoia puede resonar profundamente contigo. Ella es, en esencia, la personificación de esa primera chispa, ese primer pensamiento que dio origen a la realidad. Para aquellos que se acercan por primera vez a esta figura, Protenoia es el primer pensamiento divino, la primera emanación del Dios Supremo según la cosmovisión gnóstica. No es una deidad tradicional, sino la fuente de toda creación, la sabiduría primordial y la fuerza redentora.
Conocer de ella nos permite explorar una visión alternativa de la divinidad que valora la introspección, la conciencia y la búsqueda del conocimiento personal, ofreciendo una nueva forma de entender nuestra propia naturaleza y nuestro lugar en el universo. ¿Cómo podemos incorporar estas ideas en nuestra vida? Primero, permitiéndonos cuestionar las definiciones tradicionales de lo divino. Luego, explorando nuestra propia conciencia, cultivando la introspección y la meditación, leyendo los textos gnósticos, pero sobre todo escuchando nuestra propia voz interior, que puede ser ese eco lejano de la primera mente. Protenoia no es una figura para adorar, sino un arquetipo, un modelo para entender la profundidad de nuestra propia existencia. Su historia es una invitación a despertar la chispa divina en nuestro interior, a buscar el conocimiento y a recordar nuestro origen. El eco de Protenoia, la primera conciencia, resuena en cada uno de nosotros, esperando ser escuchado. La historia de Protenoia es un recordatorio de que el conocimiento es un tesoro que siempre espera ser descubierto, y que en ocasiones las voces más olvidadas pueden ser aquellas que nos guíen con mayor claridad hacia la verdad. Yo soy la Protenoia, el pensamiento que existe en la luz. Soy el movimiento que está en el todo, aquella en la que el todo se mantiene, el primogénito entre los que han llegado a ser, la que es antes que el todo. Se me designa con 3 nombres, aunque soy sola perfecta. Soy invisible en el pensamiento del invisible, manifiesta en lo inconmensurable e inefable. Soy inaccesible, puesto que existo en lo inaccesible, moviéndome en toda criatura. Soy la vida de mi epinoia que está en todo poder y en todo movimiento eterno y en las luces invisibles y en los arcontes. Soy la cabeza del todo, porque existo antes que el todo y soy el todo, ya que soy en cada uno. Soy una voz que habla silenciosamente, existiendo desde el principio, porque existo en el silencio que rodea a cada uno de ellos. Ella tiene en sí una palabra que posee toda gloria y tiene 3 masculinidades y 3 poderes y 3 nombres. Yo soy andrógino. Soy madre, soy padre, puesto que llegó a ser sola conmigo. Llegando a ser conmigo sola y con los que me aman y el todo por mí sola permanece firme. Soy la matriz que da la imagen al todo, al dar nacimiento a la luz que brilla esplendorosamente. La historia de estos manuscritos es tan fascinante como las enseñanzas que contienen. Imaginen la sorpresa del campesino al descubrir aquellos rollos de papiro escritos en copto, una lengua que ya casi nadie hablaba, pero para los estudiosos representaban un hallazgo de valor incalculable. Estos códices no eran fragmentos aislados, sino volúmenes completos, algunos de ellos en excelente estado de conservación. En sus páginas encontramos una colección diversa de textos gnósticos, incluyendo evangelios, apocalipsis, tratados y poemas, y entre ellos los que nos revelan los secretos de Protenoia. Los códices no eran originales. Se trataba de copias de manuscritos anteriores, probablemente realizados en los primeros siglos de nuestra era. El copto, la última fase de la lengua del antiguo Egipto, fue utilizado por la comunidad cristiana de la zona. Sin embargo, los textos que contenían estos códices no eran cristianos ortodoxos. Eran un eco de la sabiduría gnóstica, un conocimiento que se remontaba a tiempos aún más antiguos. Entre los textos que arrojan luz sobre Protenoia, el apócrifo de Juan nos presenta una cosmología gnóstica donde ella juega un papel crucial en la creación de los eones, las esferas de la realidad. Aquí, Protenoia es asociada a menudo con Barbelo, otra figura femenina divina, y se describe como la primera emanación del Dios Supremo, la madre de todas las cosas. El pensamiento de Norea, por su parte, nos muestra a Protenoia como una figura redentora que desciende para guiar a la humanidad fuera de la ignorancia. Pero es sin duda el trueno, mente perfecta, el texto que nos ofrece el retrato más íntimo y revelador de esta divinidad.
Los textos de Nag Hammadi también nos muestran la diversidad del pensamiento gnóstico. No se trataba de una única doctrina, sino de una variedad de escuelas y corrientes de pensamiento, con diferentes interpretaciones sobre la divinidad, el mundo y el papel de los seres humanos. Sin embargo, la figura de Protenoia aparece en varios de estos textos, lo que sugiere su importancia central en el imaginario gnóstico. Su figura femenina además desafiaba las representaciones patriarcales de la divinidad que predominaban en la época. La historia de los manuscritos de Nag Hammadi es, en sí misma, una historia de supervivencia y resistencia. Estos textos, ocultos durante siglos, nos ofrecen un testimonio de un pensamiento alternativo que fue silenciado, pero que nunca desapareció por completo. Representan un legado invaluable que nos invita a explorar la diversidad de la experiencia humana y a cuestionar las versiones oficiales de la historia. Los códices son un puente hacia un pasado lejano, pero su mensaje resuena aún con fuerza en nuestro presente. El estudio de los códices de Nag Hammadi, y en particular de los textos que hablan de Protenoia, es un viaje hacia el corazón de la sabiduría gnóstica. Estos textos nos revelan una visión de la divinidad que trasciende los límites del dogma y la tradición, una visión que valora la introspección, el autoconocimiento y la búsqueda de la verdad. La figura de Protenoia, con su complejidad y su poder, nos invita a explorar las profundidades de nuestra propia conciencia y a descubrir la chispa divina que reside en nuestro interior. La historia de los manuscritos de Nag Hammadi y la figura de Protenoia que ellos nos revelan nos muestran que la sabiduría es un tesoro que siempre espera ser descubierto, y que, a veces, los ecos del pasado pueden guiarnos hacia un futuro más iluminado.